ahorita acerca de Mateo 12, lo que acabamos de leerle. Como muchos saben, Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios que nos narran la vida de Jesús cuando vino a él a esta tierra, ¿verdad? Y hablamos de una de las tantas veces que Jesús se tuvo que, vamos a llamarlo así, enfrentar, dialogar, debatir contra las autoridades de aquel tiempo, que eran los fariseos, personas, ¿verdad?, que vivían bajo la ley, en una vida de religiosidad, una vida quizá de fanatismo, pero que no lograban agradar a Dios a causa de que su vida era muy superficial y no una vida, ¿verdad?, sincera. Y así como ellos, hoy, bueno, decíamos que es el primer domingo de este año 2024, donde, bueno, todas las situaciones del 2023 quedaron atrás y hablamos de que Dios cada día nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, ¿verdad? De volver a levantarnos, de empezar, de seguir adelante. Y en este capítulo 12, bueno, tendríamos que preguntarnos, al igual que estos personajes, de lo que vamos a hablar ahorita en la prédica, es ¿qué es lo que dimos nosotros en el 2023? Pero ¿qué es lo que Dios quiere que demos este 2024? ¿Por qué? Porque los fariseos, una vez más, habían enfrentado a Jesús porque rechazaban, hermanos, a Jesús. Rechazaban muchas veces la manera en que Él enseñaba, la manera en que Él se conducía, lo que a veces se externaba, ellos llegaban a dudarlo, ¿verdad? Porque ellos veían en Jesús no a Dios, no quizá al Mesías, sino que veían al hijo de José y María, al carpintero, al nazareno. Decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Siempre, al igual que la generación de hoy en día, acostumbrados a ver a la persona, lo superficial, a veces de dónde vienen las personas, y es a veces lo que nos impide hoy en día a nosotros que nuestra fe crezca. ¿Por qué? Porque dejamos de ver a Dios por ver a las personas, por ver a los hermanos, quizá por ver a la persona que predica, etcétera, etcétera. Entonces, eso estaba pasando en este relato. Los fariseos buscaban, como en todas las ocasiones, desvaluar o quitarle, ¿verdad?, el valor a la prédica, a los milagros y a todo lo que Jesús hacía. Y entonces dice la historia que en cierto momento Él iba con sus discípulos y llegaron hasta un sembradío y empezaron a recoger espigas en un día de reposo, empezaron a agarrar del cultivo. Y entonces ellos le cuestionaron, ¿verdad?, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es lícito? Y es que estamos habituados, muchos de nosotros, hermanos, a señalar, a juzgar, a ver los errores de las personas, y ese era el platillo favorito de los fariseos. Los fariseos, su platillo favorito era ver el error humano, el error de la persona enfrente, el error de las personas de afuera, el error, pero lo que nunca podían captar era, ¿verdad?, de qué manera estaban conduciéndose ellos erradamente. Y entonces Jesús empieza a referirles. ¿Por qué no es lícito? Ellos no estaban robando. La ley decía en Deuteronomio 23 que cuando un forastero o una persona hambrienta tuviera hambre, llegara, ¿verdad?, al cultivo, a la viña de alguna otra persona, podía tomar de allí si tenía la necesidad. No estaban robando. Ellos reclamaban que estaban haciendo algo en un día de reposo. La ley estipulaba el día de reposo como un día consagrado y apartado para Dios. Y entonces Jesús les refiere la historia de David, cómo en día de reposo se tuvo que alimentar de cierto pan. Esa historia está en Samuel. Pero le dice Jesús, entonces, si en día de reposo no puedes trabajar, dice, entonces los sacerdotes dentro del templo profanarían siempre, ¿verdad?, el día de reposo, porque ellos hacen la doble porción del pan y están ahí para servicio. Les contesta diciendo, a lo mejor ustedes como fariseos se apartaron terrenal o superficialmente, pero los discípulos que Él había llamado se habían apartado espiritualmente ya para Dios, porque eso era lo que representaba el día de reposo, hablaba de santidad o consagrarse a Dios. Él le decía, así como los sacerdotes
pueden trabajar en el día de reposo dentro del templo para bendición del pueblo, prácticamente les estaba haciendo referencia que era lo que ellos estaban haciendo, algo que no lograban entender. Por eso el Señor les dice esto: si ustedes entendieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían al inocente. Y es de lo que vamos a hablar, de la misericordia de Dios. Y es que hoy todos estamos aquí por una sola razón: porque Dios tuvo misericordia de nosotros. No hay nada de que a lo mejor usted se alimenta bien, porque durmió bien, porque le dieron el descanso, porque no. Si hoy abrimos nuestros ojos fue por la infinita misericordia que Dios tiene con usted, conmigo y con nuestros familiares. Porque hay personas que hoy ya no pudieron abrir sus ojos. Y es entonces donde nosotros somos partícipes de eso, de la misericordia de Dios. Lamentaciones dice que la misericordia de Dios es grande y se renueva día a día. Vamos a leerlo. Lamentaciones 3, en el versículo 22 y 23 dice así. Vamos a buscar Lamentaciones. Está después de Jeremías. Si alguien lo tiene, puede levantar su mano y lo lee, hermanos. Amén. Lamentaciones 3. A ver, hermanito, 22 al 23. ¿Qué dice, hermano? Amén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad y porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. A ver, Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén, hermanos. Dice, nuevas son cada mañana. Dios le estaba diciendo a los fariseos que si ellos entendían lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, dice, no condenarían al inocente. Y si hoy preguntara qué significa misericordia para ustedes, hermano, ¿qué puede entender usted por la palabra misericordia? Piedad, compasión de alguien, compasión, algo indescriptible, amor, amor. El diccionario dice que la misericordia es la virtud que inclina el ánimo de compadecerse de los sufrimientos ajenos, o es un trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. Y como decía el hermano, es compadecerse de alguien. Dios tiene compasión de nosotros, aún sin ser merecedores, aún sin tener méritos como para que Dios... No, dice Lamentaciones que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Y la Biblia dice también, ¿verdad?, que Dios es un Dios grande, clemente y piadoso. Dice que es grande en misericordia. Pero esa misericordia, aunque es empleada para nosotros, muchas veces nosotros no podemos emplearla en otras personas. Somos partícipes de la misericordia, pero no somos misericordiosos con las personas. Y es algo, ¿verdad?, que es grave para nuestra vida. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice de la siguiente manera. Santiago 2:13. ¿Qué dice, hermano? A ver, hermano. Santiago 2:13. Dice la bendita palabra, la santa palabra del Señor, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Amén, hermanos. Nosotros conocemos muchas cosas del Señor. Sabemos que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es perdón, pero Dios siempre nos manda a esto. Dice, si tú quieres que nosotros, ¿verdad?, o que Dios te perdone, primero tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Si Dios quiere que tenga misericordia, no porque Dios no va a compadecerse,
sino que dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia, y la misericordia siempre triunfa sobre el juicio. ¿De qué estamos hablando? De que hay algo que la iglesia se ha olvidado, y es de la misericordia para con el prójimo. Todos nos acordamos de la misericordia de Dios, porque decimos, Dios, gracias por tu amor y misericordia. Y hoy abrí mis ojos porque Dios tuvo misericordia. Y fui sano por la misericordia de Dios. Y sí, la misericordia de Dios es una palabra que tenemos muy englobada, ¿verdad?, en nuestro vocabulario eclesiástico, dentro de la iglesia, a lo mejor guardado en nuestro corazón. Pero la misericordia para con las personas es algo que no logramos a veces nosotros poner por obra. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros podemos tener una vida eclesiástica llena de rutinas y liturgias que solamente lo que hacen es abonar nuestro orgullo, ¿verdad?, de una vida que no agrada a Dios, que era lo que hacían los fariseos. Los fariseos estaban guardando la ley, los rituales, las ceremonias, pero se habían olvidado de algo, de la misericordia de las personas. Entonces Jesucristo vino a salvar a todas esas personas, ¿verdad?, de las cuales se habían olvidado ellos. ¿Por qué digo esto? Vamos a leer Mateo 9. Ahí atrásito. Mateo 9 dice la siguiente historia. Llamamiento de Mateo. Dice la palabra de Dios así en Mateo 9:9. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino y se sentó con todas las personas que los fariseos rechazaban, ignoraban, despreciaban. Y los fariseos le decían a los discípulos, porque su maestro viene y se sienta con ellos. Y el Señor les dijo, a ver, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Por qué les decía esto? Porque ellos delante de Dios se sentían que estaban bien. Y les dijo, pero si tan solo aprendieran, otra vez les da la cita, si ustedes aprendieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros hemos olvidado vivir en la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, si nosotros la adoptamos, tendríamos también que darla. Mateo pasó de ser alguien que recaudaba impuestos y dinero a ser alguien que empezaba a dar palabra de Dios, mensaje del Señor. La Biblia dice es mejor dar que recibir. Y entonces Mateo y los discípulos estaban empezando a vivir bajo la misericordia de Dios. Dios se sentó con un grupo de gente muy sencilla, ¿verdad? Mateo en aquel tiempo, el oficio que él tenía era algo criticado porque le quitaba dinero, ¿verdad?, de impuestos, o recaudaba, ¿verdad?, el dinero para dárselos, ¿verdad?, al César. Y entonces la gente los veía mal, a los publicanos, pecadores, y era algo que no es muy diferente a lo de hoy en día. La mesa que compartía Jesús con la gente era una mesa de gente pecadora, pero los fariseos lo veían y lo criticaban. Tan era así que los fariseos habían estipulado qué es lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer. Algo que dice la Biblia que ellos mismos no empujaban ni con la punta de su dedo, algo que ellos no podían ni siquiera cumplir. Y es algo que nosotros hemos olvidado, quizá lo olvidamos todo el año pasado, porque sí vivimos a lo mejor, ¿verdad?, en
rutina eclesiástica, porque a lo mejor en todo el año no faltó a la iglesia, a lo mejor en todo el año sí dio una ofrenda, ¿verdad? Cuando pasó el ofrendario, a lo mejor sí cantó buenas alabanzas y dio gracias a Dios, pero el Señor dice, aprendan lo que es misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Oseas 6 lo dice, hermanos. Oseas 6:6. Lo voy a leer. Oseas en el capítulo 6 nos está diciendo esto. Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Imagínense, Oseas fue un profeta antes de que viniera Jesucristo el Mesías y Dios venía pidiendo lo mismo. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si antes de que Él viniera a la tierra pedía misericordia y no sacrificios y conocimientos y no holocaustos, y cuando estuvo en la tierra le decían los fariseos, lo que quiero que aprendan es misericordia. ¿Qué creen que nos está diciendo el Señor que tengamos? Amor, paz, Misericordia, compasión, porque es algo de lo que nos hemos olvidado. O sea, nos está señalando que quizá nos faltan más acciones que intenciones, porque todos tienen la intención de amar al que tiene al lado, pero no todos pueden hacerlo. Tenemos las mayores intenciones de servirle a Dios, pero a veces no podemos lograrlo. Que nos faltan más decisiones que discusiones, porque a veces discutimos para poder hacer algo y no logramos hacerlo. Nuestra vida está llena, ¿verdad? A lo mejor de intenciones y discusiones, porque yo discuto porque yo quiero servir a Dios y quiero hacer esto, hermano, y yo tengo la intención, pero Oscar le dice, a ver, ni siquiera son las ofrendas ni los holocaustos, es la misericordia que tú tienes por el prójimo. ¿Cómo vamos a demostrar que amamos a Dios? La Biblia es clara cuando dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste. Y ustedes van a decir, Señor, ¿cuándo estuviste enfermo, hambriento y sediento? Y dijo, cuando lo hiciste con alguno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. A veces nosotros podemos tener lleno, ¿verdad?, el calendario. Tenemos programado ya, hermanos, todo el calendario del 2024. Culto, quien predica, quien dirige, quien limpia, quien le toca la alabanza, quien hace esto. Pero la misericordia que Dios quiere es que se exprese, no nada más que se hable. Nosotros vamos a expresar la misericordia a través de las acciones que tengamos con la gente que tiene a un lado. Pero Jesús decía, porque los fariseos eran muy astutos y decían, Señor, nosotros sí amamos a las personas, sí nos compadecemos de ellos. Jesús les decía, ¿qué caso tienen que amen a los que le aman? Tienen que amar a aquellos que les aborrecen, que les maldicen, aquellas personas, ¿verdad?, que se oponen a veces a que ustedes sigan. Ustedes van a decir, Señor, es misericordioso, pero usted tiene misericordia con aquel hermano que es aquel que lo está formando en su fe, aquel que viene una y otra vez y se pone y le dice y lo señala y lo critica. ¿Qué tanta misericordia ha tenido con él? Me va a decir, hermano, todo el 2023 tuve misericordia de él. Pues también lo vas a tener en el 2024, porque Dios quiere eso, que nosotros podamos expresar antes, ¿verdad?, de condenar. El Señor le dice, si ustedes supiesen lo que es misericordia, no condenarían al inocente. A veces nosotros, sin saber las razones, podemos hablar de las personas, podemos, hermanos, ¿verdad?, entorpecer, ¿verdad?, el crecimiento de muchos. ¿Por qué? Porque simplemente somos como los fariseos, vemos lo que no es lícito. Decimos, es que el hermano no puede hacer eso, es que la hermana no puede empezar a hacer esto, es que Los fariseos veían siempre, hermanos, la paja en el ojo ajeno
y no podían ver la vida que traían ellos. Y es algo que viene desde la antigüedad y se sigue expresando al día de hoy. Pero la misericordia de Dios está ahí firme. Miqueas 7, en el versículo 18, dice de la siguiente manera. Miqueas, la palabra misericordia la vamos a encontrar en el Antiguo y Nuevo Testamento infinidad de veces. Miqueas 7, ¿quién lo encontró, hermano? Y alguien que busque Daniel 9:9. Y otra persona que busque Jeremías 3:12. Y alguien que busque Nehemías 9:17. A ver, Miqueas, ¿quién tiene Miqueas 7:18? Hermana Liliana, ¿qué dice? ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Amén, hermano. Dice, ¿qué Dios como tú? ¿Que se deleita en qué, hermanos? En la misericordia. Daniel 9:9, ¿alguien lo tiene? A ver, hermano. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Amén. Jeremías 3:12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Amén, hermanos. Nehemías 9:17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Amén, hermano. Y pudiéramos leer Habacuc 3, que dice, en medio de la ira, acuérdate de la misericordia, de Deuteronomio. Y si nosotros escudriñamos todo el Antiguo Testamento, Dios jamás les dejó de decir que Él tenía misericordia de ellos. Pero en el Nuevo Testamento les dice, si tan solo entendieran lo que es misericordia. ¿Cuántos de aquí desean ser perdonados por Dios? ¿Cuántos de aquí en el 2023 le fallaron a Dios? Doblaron sus rodillas, lloraron, pensaron que ya no podían más, cayeron quizá otra vez en pecado, en el alcohol, en las drogas, en el adulterio, quizás se fueron, dejaron de creerle al Señor, ¿verdad? A través de un vaso, dejaron de tener el interés, ¿verdad? En la palabra de Dios. ¿Cuántos no lloraron y el Señor vino con su gran amor, misericordia, los levantó, los cobijó, los restauró, les sanó y hoy tenemos la oportunidad de estar aquí? Pero ¿cuántos de nosotros vemos a la persona que tenemos al lado y digo, es que ella no puede cambiar? Yo los perdono, pero no, o sea, no se puede tratar con el hermano. Nos cuesta trabajo tener misericordia de alguien. Y Juan dice que Dios es amor y que Dios nos amó a nosotros primero. Y si decimos que nosotros amamos a Dios, pero aborrecemos al hermano, somos mentirosos. Porque ¿cómo podemos amar, verdad, al que no vemos, si al que vemos no podemos amarle? ¿Cómo nosotros queremos recibir misericordia, pero no queremos dársela a la persona?
Es como ser egoístas, como vivir algo y retenerlo para mí y no querer compartirlo. Jesús mandó a los discípulos y dijo, id por todo el mundo y predicar en mi nombre el Evangelio. Y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Y si le vienen cosas mortíferas, no les harán. La misericordia de Dios nosotros la limitamos. La limitamos para con otras personas. Yo puedo perdonar muchas veces a mi esposa porque es mi esposa, a mi hijo porque es mi hijo, pero a Jeremías ya van 2 veces que lo perdono. A Juan, a Mateo. Y entonces vivimos una vida, ¿verdad? Como los fariseos la vivían. Una vida que está llena quizás de holocaustos, de ofrendas, pero la misericordia y el conocimiento de Dios se ha perdido. Samuel lo dice, ¿en qué se deleita el Señor? En obediencia, en obedecer su palabra. A veces nosotros decimos, bueno hermano, yo voy a tener misericordia porque yo le llevo tortas a la gente afuera del regional, porque yo a lo mejor en el Parque Zamora he regalado abrigos, porque hice una rampita para discapacitados en mi banqueta. Todas esas son obras. La misericordia de Dios se va a expresar en nuestra manera de vivir siempre. No lo vas a expresar en algo terrenal. Si yo ahorita voy y regalo tortas, estoy expresando algo terrenal para que el hombre me vea. Entonces la gente va a decir, qué buena persona es él, está regalando unas tortas. Pero Dios quiere que la misericordia se exprese aquí. Cuando el hermano que más querías te defraudó, se equivocó y tú le digas, aquí estoy, sigue adelante. Yo no te voy a dejar, levántate. Cuando tu esposa, cuando tu hijo, cuando tu madre, cuando la persona a lo mejor que más estimabas, que pensabas que no se podría equivocar, te demuestra que sí también tenía errores, que sí también estaba enfermo. Porque los fariseos, ese fue su gran error, el no aceptar que necesitaban ser sanos. Estaba el médico ahí, pero ellos dijeron, no necesitamos sanar. ¿Cuántas veces Cristo viene, se manifiesta, un culto se aviva, se llena, alguien da un mensaje, los hermanos, ¿verdad?, danzan porque el Espíritu los toca, y a veces tú estás frío e indiferente, porque estás cerrado, porque piensas que no lo necesitas ahorita, porque dices, yo no tengo nada, esto va a pasar. Había una iglesia que decía eso, Apocalipsis 3:15, dice la palabra del Señor así. El Espíritu le habla a la iglesia en la Odisea. Escribe el ángel a la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice el Señor así. A veces pensamos que no necesitamos nada. Hermano, ¿qué tiene? Nada. Pero es que lo veo apagado, hermano, ¿qué tiene? Nada, no tengo nada. Trabajo, hermano. Pero tu corazón está lleno de confusión, amargura, tristeza, y la misericordia de Dios se demuestra hasta en confesar lo que tenemos, porque somos un instrumento, ¿verdad?, para anunciar la misericordia de Dios, y si no puedo anunciarla, entonces no estoy teniendo misericordia de los demás, de mi familia, de las personas que van a venir a través de mí, de mi testimonio, de lo que yo exprese. Estoy ahí parado, como el fariseo, simplemente diciéndole, ¿qué está haciendo el maestro? ¿Qué hacen en la iglesia? ¿Por qué el hermano pareciera que no le importa si alguien peca, si alguien deja de venir, si alguien... ¿Cuántos hemos tenido misericordia de los que hoy ya no están aquí? ¿Cuántas sillas hay vacías?
¿Cuántos cultos no cabíamos? Y el hermano Zacarías corría, hermanos, a sacar sillas y bancos del cuarto de allá atrás. Y decía, hermana, ya no cabemos. Y había calor y la gente de allá atrás se agolpaba y los niños lloraban. Y ¿cuántos estaban parados? ¿Cuántos vacíos? Asientos vacíos, perdón, ahí ahora. La gente se va porque quiere. A lo mejor tengan razón. Pero la misericordia de Dios se va a expresar cuando nosotros tengamos compasión de lo que ellos están pasando, de lo que ellos están viviendo. No estoy diciendo que a lo mejor los traigamos cargando a este lugar, pero estoy diciendo que en su corazón puedan sentir a lo mejor ese dolor. En las lágrimas, en una oración. Pero ¿saben qué, hermanos? La misericordia no podemos demostrarla a veces porque los martes y viernes está vacío este lugar. ¿Cómo vas a demostrar la misericordia? ¿Cómo te vas a compadecer de alguien que a lo mejor no quiera venir porque Satanás ha llenado su corazón y a lo mejor el afán, la vanidad y la ansiedad lo ha llenado? ¿Cómo quieres tú traerlo? Tú no vas a poder porque tú no eres Dios, pero hay que clamarle. Como leyó el hermano, Daniel 9:9, porque de Dios es tener misericordia y compadecerse, porque a pesar de que nosotros nos alejemos, Dios tiene misericordia. Si Él es el dueño de la misericordia y se compadece de quien se compadece, tenemos que clamarle a Él. Pero no logramos tener esa unidad de misericordia todos. Y el Señor siempre nos expresa eso. Si el día de mañana eres tú el que estás en una cama y que deja de venir tu esposo, vas a querer que todos oren. Vas a querer que digan, hermano, ayúdenme a orar, venga el martes, por favor. Y si yo digo, hermanos, les pido por favor que el martes vengan todos, porque quiero orar por mi primo que no puede venir. Se los voy a pedir que vengan. A lo mejor, ¿saben qué? Van a hacer la chispa de misericordia y muchos van a decir, hay que ir porque el hermano es el que predica. Y ahorita se siente en este momento en tribulación, vamos. Y está bien, pero ese sentir no tendría que nacer en nosotros cuando alguien lo expresara. Cuando dijera, hermano, te necesito, Jeremías, necesito que venga. Ese tendría que estar siempre, decir, ¿saben qué? Hay que orar por el hermano Abraham, porque a lo mejor nada más fueron 4, pero si vamos nosotros 2, pero que ya son 6:30, 8:30, bajamos media hora. Porque donde 2 o 3 se pusieran de acuerdo en una cosa, grandes cosas pueden pasar. Pero ¿saben qué? La misericordia es ahí donde demostramos que se ha perdido. Porque nosotros le quitamos el valor a lo que puede hacer nuestro Dios cuando nosotros, hermanos, disponemos nuestro corazón a clamarle. La Biblia dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. Jesús simplemente está esperando eso, que podamos ser una iglesia misericordiosa. Pero los fariseos le reclamaban, entonces le decían, pero es que hay que servir al templo. ¿Cómo pueden comer si hoy hay que consagrarse? Y le decía el Señor, a ver, uno mayor que el templo está entre ustedes. Amén, aleluya. A ver, hermanos, en el templo es un lugar santo. Al templo hay que respetarlo. En el templo venimos a adorar. Al templo venimos a servir. Al templo venimos... Y el Señor me dijo, uno mayor que el templo está entre ustedes. Tenemos que adorar a Jesús, tenemos que servir a Jesús, tenemos que respetar a Jesús, tenemos que santificarnos en Jesús. No estoy diciendo que sea en vano que usted venga a 4 paredes, no. Lo que estoy diciendo es que vale más lo que tenemos que expresar de aquí que lo que a veces expresamos de acá. El Señor decía, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Tenemos que esperar a llorar, tenemos que esperar a ser quebrantados, tenemos que esperar muchas veces, hermanos, a pasar una prueba muy grande, a que alguien en la iglesia presente una enfermedad para unirnos. Si yo les dijera, hermanos, tengo cáncer, me quedan 4 meses de vida, necesito que a partir del martes y viernes todos vengan a orar por mí porque no me quiero morir, porque tengo a Samuel, porque tengo a Rebeca, mi esposa, porque tengo planes de vida. ¿Cuántos podrían venir el martes a orar por mí? Pues esa enfermedad es el pecado.
Y ese pecado es el cáncer que nos está matando mucho. Y aunque no puedo expresarlo, le puedo decir, hermano, ¿saben qué? Tengo algo que me está matando porque la mentira no la puedo dejar. Que me quedan quizás 4 meses de vida. Y la Biblia dice que los mentirosos no van a heredar el reino de los cielos. Oren por mí. Porque la Biblia también dice que la maldad de los padres sobre los hijos es la 3ª y 4ª generación. Y tengo a Samuel y tengo a Rebeca. Y yo quiero darles vida eterna, no quiero darles maldiciones. ¿Cuántos pueden expresar y ser valientes y decir, hermano, oren por mí porque tengo esto? Este cáncer me está matando, no tengo pena porque he fallado, porque me he equivocado. Pero quiero que tengan misericordia de mí ustedes, que no me juzguen, que no me señalen, que no me critiquen. Porque el Señor les dijo, si ustedes supieran lo que es misericordia, quiero, no condenarían al inocente, no señalarían al hermano que hoy no está aquí, porque no está, no lo sabes. A lo mejor tú tienes un trabajo, tienes una esposa, una familia, estás sano, pero no sabes lo que él carga. Él viene y tú solamente ves sonrisas, quizás a lo mejor ves su rostro, a lo mejor un poco decaído, pero no sabes lo que está pasando. ¿Y qué hacemos como los fariseos? Lo señalamos, decimos, ¿por qué no viene? ¿Por qué no cree? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no entiende? No, porque tú no y yo no tenemos misericordia para con las personas. Es decir, yo voy a orar para que esté. ¿Qué es más fácil? ¿Orar muchas veces para que esté o hablar muchas veces de las personas? La gente opta por hablar, no está, no entiende, no quiere, no sabe, no les importa. Pero todas esas palabras que desgastamos o la saliva que desperdiciamos en hablar de las personas y de señalar y juzgar, si la pudiéramos emplear en orar por ellas, quizá ya estaría en estos lugares ocupados. Quizá ya estaría tu familia nuevamente aquí. Pero que, hermanos, la misericordia hacia las personas se ha olvidado. Pero cuando soy yo el que me equivoco, quisiera que todos tuvieran misericordia de mí. ¿Saben por qué? Porque yo sé que a lo mejor no lo hice con esa intención, porque yo sé en mi corazón que quiero volver a intentarlo, porque yo sé en mi corazón que lo hice por alguna cosa, ¿verdad? Que se me hacía imposible. Y a lo mejor tu papá y tu mamá también te conocen cómo eres, pero los que estamos del otro lado no percatamos o percibimos nada de eso. Simplemente vemos el error. Y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué recogen en el día que no se puede hacer? ¿Por qué se equivoca si lleva 12 años en la iglesia? ¿Por qué lo hace si es el vaso, si es el que predica, si es el pilar? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria, de la gracia de Dios, pero por misericordia sois salvos, dice, no por obra para que nadie se gloríe, sino por la misericordia que Dios tiene a cada uno de nosotros. Dios está diciendo que son más importantes las necesidades humanas que a veces el quedar bien delante de una persona. Está el ejemplo, hermanos, del buen samaritano. Todos han leído esa parábola. Hubo un hombre que cayó en manos y en camino de ¿qué? De hombres malos. Y lo golpearon. Y vino un levita, dice, y pasó de largo y lo vio. Y siguió adelante y pasó otra persona, una intérprete de la ley, lo vio. Y siguió de largo, dice, y un samaritano. Alguien que no era, hermanos, parte de verdad de la élite eclesiástica o alguien que tenía suma importancia dentro del templo. Dice que al verlo, ¿qué le pasó? Fue movido a misericordia. Lo levantó, lo sanó, lo curó, lo llevó al mesón, curó sus heridas con aceite vino y le dijo al del mesonero, le dijo, aquí está el pago. Y si pasara cualquier otra cosa, yo te pagaré por él. Aleluya. Movido a misericordia, hermano. La gente de allá afuera no somos mejores que ellos. La gente que está en las drogas, usted ve a la prostituta, al homosexual, al que está en el alcohol. De ahí salí yo, del alcoholismo, de las drogas. Quizás salimos de la idolatría, pero hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros. Y no estoy hablando de Dios, estoy hablando de alguien que dobló sus rodillas y dijo, Señor, te pido por aquellos que están lejos de ti, aquellos que no te conocen, aquellos que están en las drogas, en el alcohol, tócalos, llénalos. Y saben que esa oración de misericordia alcanzó para que hoy estuviéramos aquí. ¿Y dónde está la oración de nosotros? A veces la oración es nada más, Señor, te pido por mi mamá, mi papá, el círculo nuestro.
Eso no es tener misericordia. El Señor decía, cuando Él estaba, ¿verdad? Quizá en alguna otra región decía, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Decía, mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Él se perdió cuando era pequeño y lo buscaba y decía, ¿dónde estás? Él decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dios siempre supo, ¿verdad?, de qué se trataba, hermano, en la vida. Y no porque fuera Dios, porque Él no empleó sus poderes como Dios. La pregunta es esta: si Él había alimentado gente, si tenía poder para multiplicar panes y pescados, ¿por qué no alimentó ahí a sus discípulos? ¿Por qué dejó que el hambre fuera tanta que les hiciera arrancar espigas en día de reposo? Porque Él quería personas que trabajaran en su viña, que aprendieran a tener misericordia y amor a las cosas que estaban haciendo. Porque eso a veces las cosas no te salen como tú quieres, por eso a veces vienen las pruebas, por eso se escasean las cosas quizá en nuestra casa, por eso a lo mejor el trabajo, ¿verdad?, cesa en algún momento, porque Dios quiere probarnos. Dios quiere que nosotros podamos vivir, no, hermanos, por conveniencia seguirle, sino porque le amamos. Y si hoy tenemos esto es porque Dios tuvo la misericordia de que así fuera. Pero mañana su misericordia será nueva, se va a renovar. Dios puede cambiar las cosas de un día para otro, porque Él hace lo que no es como si fuera. Si nos dedicamos a orar martes y viernes por todos los que no están, ¿cuánto creen que puedan regresar? Mucho. Porque la Biblia dice, y estaban todos unánimes, y el Señor añadía día a día a los que habían regresado. Pues decía yo, si hacemos una lista de los hermanos que no están, de los familiares que no conocen de Cristo, y dijéramos, hermanos, todo este mes vamos a orar por el hermano, todo este mes, y vamos a ayunar, y vamos a quebrantar, y si no pueden venir hoy a la iglesia, en su casa, oren por el hermano. La Biblia dice, clama a mí, y yo te responderé. Pero queremos respuestas sin clamarle al Señor. Y decimos, pero ¿por qué no pasa, Señor? Pues porque no le estás clamando a Dios. No le estás clamando con un corazón dispuesto. Porque dice, pedís y pedís mal porque pedís para tu deleite. A veces le clamamos a Dios por cosas superficiales. Señor, dame este trabajo, Señor, dame este trabajo, Señor, dame este trabajo, Señor. Porque tú piensas que es tan necesario que si no lo tienes no vas a poder vivir. Dame este cliente, los que tenemos negocio, dame este cliente, Señor, porque es tu cielo. Y si Dios nos dijera, así como clamas por algo superficial y algo vano, le dijera, Señor, trae a mi hermano que se fue, Señor, tráelo, por favor, porque lo necesito en la iglesia, tráelo. A lo mejor el esposo, la esposa sí lo hace, pero ni nosotros. Había una mujer que era, ¿verdad?, humillada por una mujer que se llamaba Penina, y ella era Ana. Y ella clamaba al Señor porque quería tener un hijo, el cual se llamó Samuel. Y cada vez que venían y subían a ofrecer ofrenda al Señor, ella venía con un corazón desgarrado y le clamaba al Señor porque era la burla de Penina y de su esposo, el Cana. Y entonces, hermano, ¿verdad?, ¿qué fue lo que hizo? Un día dispuso y humilló su corazón al Señor, al grado que el sacerdote Elí, al verla, le dijo, esta mujer viene ebria a orarle al Señor, porque lloraba. Quiero pensar que hablaba en lenguas, quiero pensar que era tanto, ¿verdad?, el clamor y la petición al Señor con un corazón dispuesto que la gente se burlaba. El mismo sacerdote, la persona que tenía que ser quien le instruyera, quien le animara y dijera, hija, ora para que Dios te conteste, decía, viene ebria a orarle al Señor. Pero dice que ella había dispuesto su corazón para Dios. Y le dijo, Señor, si tú me das a un hijo, yo te lo daré. Imagínense. Le estaba pidiendo algo que quería, dijo, pero si tú me lo das, te lo voy a dar a ti. Es como Abraham, que quería un hijo, su hijo de la vejez, y el Señor se lo pide, tanto que Sara y Abraham lo quisieron, y luego el Señor dice, entrégame a tu hijo unigénito que amas, dámelo. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué haríamos nosotros, Señor? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo si es con lo que yo me mantengo? Es lo que tú me diste de bendición, Señor, cuando no tenía.
¿Cómo voy a poder yo ahora dejar todo eso si tú me lo diste? Y Abraham le dice, Señor, te doy a mi hijo. Y fue, subió, y dice la Biblia que nunca negó en su corazón, hermanos, entregar aquello que él le había pedido con tanto deseo al Señor. Porque Job decía, el Señor da, el Señor quita. Desnudo vine, desnudo me voy, porque yo sé que mi Redentor vive. Entonces, la misericordia es eso. Cuando tú entiendes que todo lo que tienes ni siquiera es tuyo, sino que es porque Dios tuvo misericordia hoy. Y si hoy tienes 5 pesos y tienes que darlos allá afuera, tenlos, hermano, porque a lo mejor mañana no tendrá, pero pasado podrá tener 10 o pasado 3, porque es de Dios el darnos, es de Dios el disponer. Si usted tiene sanidad, si usted tiene, hermano, verdad, bendición, y no estoy hablando de cosas terrenales, sino de cosas espirituales, hágala, reparta bendición, no reparta cosas que dañen. Hermano, fíjese que la hermana dijo de usted que usted no cree en Dios. No, fíjese, porque aquí hablan de usted bien feo. Hermano, no haga caso a lo que oye. No haga caso a lo que oye. Usted ponga su mirada en el Señor, porque el Señor lo va a recompensar a usted y a su familia. Este es un hospital de personas enfermas, y el que sana y el médico se llama Jesús. Y usted está en un proceso de sanidad, como la hermana que dijo esto, como el hermano que se lo contó, como la hermana que lo externó, como todos. Pero todos tenemos algo en común: necesitamos sanar. Y eso es lo que Dios quiere. Dios necesita eso. Pero así como en el pasado, la pandemia llega no tan solo al mundo, sino a la iglesia, donde nos contaminamos muchas veces. No de cosas, ¿verdad?, que empiezan a edificar la iglesia, sino cosas que destruyen nuestra relación con Dios. Porque de eso se encarga el diablo, hermano, de que nosotros dejemos de tener misericordia de las personas. La Biblia dice que el amor no busca lo suyo. El amor no busca lo suyo. El amor busca el bien de los demás, como lo hizo el Señor. Jesucristo en la cruz, clavado, muriendo por nosotros, derramando su sangre, los ladrones al lado de él, uno burlándose, afuera la gente, ¿verdad?, gritándole, diciéndole, si eres hijo de Dios, baja de ahí. Le escupían, le pegaban, traspasaban su costado, una corona de espinas donde se burlaban, y le ponían el rey de los judíos con un trapo sucio, ¿verdad?, quizá, hermanos, apestoso. Y cuando se paró enfrente de ellos antes de ser crucificado, Pilato le dice, ¿a quién prefieren? Aquí está Jesús el Mesías. Y la gente decía, no, queremos a Barrabás, suéltanos a Barrabás. Pero Barrabás les ha robado, ¿verdad?, los ha ultrajado, ha hecho cosas con sus hijos. Queremos a Barrabás. La gente prefería las cosas que lo iban a dañar, lastimar, y que ya lo habían lastimado y dañado, y a Jesús. Y muchas veces así lo hacemos, y así lo expresamos para con las personas. Yo prefiero muchas veces quedarme en desacuerdo con alguien, salir de este culto enojado con el hermano, salir aquí con un nudo en la garganta porque no me gustó algo. Me llevo a Barrabás y dejo a Jesús. Y la Biblia dice, si tú tienes algo contra tu hermano y te acuerdas de ello antes de que ofrende, dice, ve y reconcíliate. Porque entonces no te llevas la llenura, el amor, la misericordia, el perdón, la esencia del Espíritu de Dios en tu vida, sino lo que te llevas son cosas que te dañan, cosas que te hieren, cosas vacías que te van a hacer un creyente superficial, rutinario. Y Dios no quiere que nos conformemos con eso. Dios quiere que podamos ser valientes y decir, ¿saben qué, hermanos? Tengo eso. Tenga misericordia de mí, hermano. Porque sé que en algún otro momento alguien, ¿verdad?, será la persona que estará en mi lugar. Dice la Escritura, Gálatas 6:1, considerarnos a vosotros mismos, dice. No sea que el día de mañana seamos nosotros los que estemos en lugar de esa persona. Y es así como Dios quiere que vivamos. Una vida amando a la persona del junto. Por eso el Señor dijo, el primer mandamiento es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el segundo, ¿qué es? Digo, el primero es amarás al Señor con todas tus fuerzas, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora la pregunta es esta:
Voltea a verle al lado. ¿Lo amas como te amas tú? Voltea a verle atrás. A lo mejor llegaron tu esposa y tu esposo. Pero voltea a verle atrás. ¿Lo amas como te amas tú? Si necesitaras tú esos zapatos y también el de atrás, ¿le darías esos zapatos al de atrás? Si necesitaras, hermano, algo que tú también necesitas, ¿se lo darías a él y tú te quedarías sin él? No solamente hay que externarlo, hay que expresarlo. Porque yo puedo decir, yo me quitaría la playera por todos los que están aquí. Pero si la necesitara mi hijo, mi hermanito que llegó por primera vez, ibas a decir, es que eres mi hijo, hermano. ¿Realmente amas a la persona que no conoces como si fueras tú? A veces decimos, pues es que para mí lo mejor. A lo mejor a mí me compro unos zapatos muy buenos, pero a otra persona digo, bueno, pues tal vez uno de 200 para que alcance para mí. Y estoy hablando de cosas terrenales, pero estoy hablando del amor que podemos expresar realmente para con las personas que no conocemos. Y cuando usted ve a alguien en la calle realmente le duela, diga, pobre persona, hay que ayudarlo. Ese amor y esa misericordia, hermanos, se está extinguiendo en la iglesia en el pueblo del Señor. Porque hoy vivimos egoístamente en una vida de religiosidad, en una vida, hermanos, de agradar simplemente al ojo humano para pensar que estamos agradando a Dios. De nada sirve que yo venga y muestre algo que no soy, porque la Biblia dice que en algún momento todos daremos cuentas al Señor. Les tengo que decir algo. En algún momento, quizá todos moriremos. A lo mejor lo ponga triste, pero hoy está aquí, pero ¿saben qué? Mañana ya no puede estar, quizá. Se va a quedar su casa, su coche, su trabajo. Y a lo mejor el tiempo se está perdiendo. Yo a veces le digo a mi esposa, es que ya nosotros no vamos a tener pensión. Tenemos que hacer algo. Porque ya, o sea, mi papá alcanza pensión, pero nosotros le digo, que bueno, imagínate Samuel y Rebeca, y tenemos que hacer algo porque el tiempo, la juventud se va. Si ese mismo pensamiento lo pasamos a la iglesia, tenemos que hacer algo, hermano, porque el tiempo se acaba. Nuestra vida delante de Dios a veces no es la que nosotros queremos. Estamos agradando a cosas vanas y desagradando a nuestro Dios. Así que hoy Dios tiene misericordia de usted, y como lo leímos, dice que Dios es grande en misericordia y en amor. Y hoy es tiempo no tan solo de expresar, de vivir, sino también de poder sentir en nuestro corazón la presencia de Dios. La misericordia de Dios está ahí, y esa misericordia que nosotros recibimos de Él, compartámosla con las personas que tenemos al lado, con las personas que quizá no están en este lugar, pero allá afuera son parte del círculo de nuestro trabajo, de nuestra familia. Compartan lo que Dios es bueno, que Dios es bueno, porque la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos y injustos, sobre buenos y malos, porque Dios, hermanos, dice que ha venido a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Dice, yo no he venido a condenar, sino he venido a dar vida. Aquello que condenaban los fariseos es aquello que Él venía y abrazaba. Así que si alguna vez usted fue señalado, criticado por mí, por alguien, hay alguien que no lo ha rechazado. Hay alguien que lo acobijó bajo su ala y dijo, aquí estoy. Hay alguien que siempre ha estado esperando que usted entienda, ¿verdad? Que tiene un gran Padre, un gran Dios, un Dios fuerte, poderoso, que dice la Escritura que nunca nos dejará y estará con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo o del mundo. Así que hoy
Levántese, restaure, ¿verdad?, su ministerio, su llamado, clame por los que tenemos que clamar, que hoy no están aquí. Tengamos misericordia, porque Dios nos ha dejado aquí por un propósito, no porque es el familiar del pastor, no porque es el que mejor le cae, es porque Dios tiene una tarea y un propósito para que usted cumpla en su casa, en este lugar, porque es un instrumento, ¿verdad?, que Dios va a utilizar grandemente. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Señor, hoy te damos gracias porque hemos visto tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Porque, Padre, necesitamos poder expresar esa misericordia con otras personas. A veces rechazamos, Señor, a nuestro prójimo, señalamos, condenamos, otras tantas criticamos la vida de alguien, Señor. Pensamos que lo podemos hacer mejor que ellos. A veces, Señor, simplemente nos excusamos en los errores de otros para dejar de servirte de la manera que tú quieres que te sirvamos. Muchas otras, Padre, simplemente caemos en la rutina, Señor, y vamos llenando nuestra vida, Señor Jesucristo, creciendo fríos e indiferentes al llamado, al temor a ti, Señor. Pero hoy, que sabemos que tu misericordia, Señor, se renueva, Padre, que tu misericordia, Señor, se manifiesta, Señor, en nuestras vidas, también queremos hacerla, Señor, manifiesta en la vida de nuestros hermanos. Ayúdame a perdonar, ayúdame, Señor, a amar, ayúdame, Señor, a servirle a mis hermanos, a ser, Señor, instrumento, Padre, que pueda hacer o aportar en sus vidas bendición, Señor, que pueda, Señor Jesús, pueda ser, Señor Jesucristo, una parte fundamental en el clamor, en la intercesión, Señor, en el mandato que tú tienes para tu iglesia, Padre. Aquí estamos, Señor, gracias, porque a lo mejor este año que pasó, te dimos lo que nosotros pensamos que era bueno darte, pero este año que comienza, queremos, Señor, darte lo que realmente tú quieres que podamos darte, Señor, un amor sincero, adoradores en espíritu y en verdad, como tu palabra lo dice, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias, Señor, porque hoy nos permitiste estar aquí, pidiéndote que esta palabra pueda, Señor, dar fruto, pueda llenar nuestros corazones, podamos salir renovados hoy aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Amén. Amén, hermanos. Le voy a dejar el lugar a nuestro hermano Abraham para que continúe con el servicio del día de hoy. Y bueno, vivamos una vida de misericordia para con los demás, para con las personas que a veces también no se comportan de la manera adecuada con nosotros. Bueno, siempre es bueno dar una oportunidad, ¿verdad? Como Dios nos da a nosotros. Siempre les he dicho muchas veces este ejemplo de quién compraría algo que le ha fallado alguna vez. Dudaríamos. Cuando compramos alguna televisión de alguna marca barata y nos sale mala, ¿qué es lo primero que le decimos a alguien? No la compres, salen feas. No la compres, no sirve. Pero siempre hay alguien que la compra y la repara. Y así muchas veces nosotros somos esas personas que somos señaladas y la gente dice, no sirve, no le des otra oportunidad. Pero Dios es el que nos agarra en la condición que estemos. Inservible, ¿verdad? Incapaz, en una buena o mala condición. Y eres el que nos arregla, nos toma y nos da la oportunidad. Nadie compraría algo que ya no funciona. Eso se desecha, se va a la basura. Pero dice la Biblia que Dios, de lo vil, de lo menospreciado, de allí fue donde nos tomó Dios para hacernos parte, ¿verdad? Dice, de las tinieblas nos sacó Dios para traernos a su luz admirable. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, les puedo dar mi mano.